Capítulo 36 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Es de dominio público. Capítulo 36. Una visita inesperada. Está casi terminado el relato que he querido hacer de mis recuerdos. Queda, sin embargo, un incidente que está grabado en mi memoria, un incidente que me place recordar alguna que otra vez, y sin el cual uno de los hilos que han tejido mi vida no podría desenredarse. La reputación y la fortuna habían sonreído a mi ambición. Mi felicidad doméstica era perfecta y mi matrimonio duraba hacía 10 años. Estábamos una noche, Inés y yo, sentados al lado del fuego, en nuestra casa de Londres, y nuestros 3 hijos jugaban en el salón, cuando me anunciaron un extranjero que deseaba hablarme. Había dicho que no venía más que por el placer de verme y que llegaba de muy lejos. Al decir de mi criado, era un anciano que tenía el aspecto de un colono. Como esto parecía misterioso a los niños y se asemejaba al principio de los cuentos favoritos que Inés les contaba con frecuencia, y en los que entraba imprescindiblemente un mal genio envuelto en una larga capa que aborrecía a todo el mundo, la llegada del anciano, que parecía un colono, produjo cierta emoción. Uno de nuestros hijos escondió su cabecita entre las rodillas de su madre, para resguardarse del peligro. Inesita, la mayor de nuestros 3 hijos, dejó su muñeca en una silla para que le representase, y se ocultó en los cortinajes del balcón, observando desde allí lo que iba a pasar. «Haced entrar a ese caballero», dije. Un momento después entró un anciano de nevada cabellera y cutis tostado, que se detuvo en el dintel de la puerta. Inesita, seducida por su aspecto venerable, olvidó su miedo curioso, corrió a tomarlo por la mano, y aún no había visto bien su rostro cuando mi esposa exclamó con voz conmovida por el placer: «Sí, es Mr. Daniel Peggoty». Era, en efecto, Mr. Daniel Peggoty, viejo por los años, pero con una vejez robusta y fresca. Cuando se calmó nuestra primera emoción y se sentó al lado del fuego con los niños sobre sus rodillas, pude admirar aquella digna y varonil fisonomía que la edad había respetado y aún embellecido. «Mr. David», me dijo alegrándome el corazón con el nombre que me daba en mi infancia. «Mr. David, bendigo la hora en que os vuelvo a ver con vuestra buena y fiel esposa». «Es una hora que yo también bendigo, mi antiguo amigo», exclamé. «Y estos hermosos niños», dijo Mr. Daniel, «estos capullitos de rosa». «Ay, Mr. David, no erais mayor que el más joven de los 3 cuando os vi por vez primera. Emilia era de la misma estatura, y nuestro pobre Cham no era más que un rollizo muchacho». «El tiempo me ha cambiado más desde entonces que a vos», exclamé. «Pero es preciso que estos bribonzuelos se vayan a acostar. Como no hay en Inglaterra más casa que esta que deba ser la vuestra, me diréis dónde he de mandar a buscar vuestro equipaje. ¿Tenéis aún aquel viejo saco que tanto viajaba con vos? Después beberemos un vaso de grog de Yarmouth y hablaremos de lo ocurrido en los 10 años que han pasado». «¿Estáis solo?», preguntó Inés. «Sí, señora», respondió Daniel besándole la mano. «Enteramente solo». Hicimos que se sentase entre nosotros dos, no sabiendo cómo manifestarle el placer que teníamos en verlo. Me era grato escuchar la voz de su antigua amistad, eco viviente de algunos de mis recuerdos, los más tristes, pero también los más dulces. «Confieso», dijo Mr. Daniel Peggoty, «que hay mucha agua que atravesar para venir de Australia a Inglaterra, y no permanecer aquí más que algunas semanas. Pero el agua, sobre todo en la salada, es mi elemento, y además pensaba en los amigos con quienes estoy en este momento. Elemento, momento. He hecho versos sin saberlo, tal vez porque rima, ¿es cierto?» «¿Y volveréis tan pronto a Australia?», preguntó Inés, encantada de la alegría del anciano.
Sí, señora. Se lo he prometido a Emilia antes de embarcarme. Ya veis que los años no me han rejuvenecido, y era tiempo de hacer este viaje, o hubiera sido muy tarde para emprenderlo. Me había prometido a mí mismo venir a ver a Mr. David y su encantadora esposa en la felicidad de su hogar doméstico antes de que fuese muy viejo. Nos sonrió con su cordialidad de costumbre. Inés separó algunos rizos de sus blancos cabellos que le caían sobre los ojos. Y ahora contadnos lo que ha sucedido en estos 10 años de ausencia, le dije. Es una historia muy sucinta, me contestó. Hemos tratado de llegar a buen puerto y lo hemos conseguido. El principio fue tal vez un poco duro. Fue necesario trabajar con ardor, pero este ardor no nos ha faltado y el fruto ha venido a su tiempo. Nuestra hacienda ha prosperado y han prosperado nuestros ganados. En una palabra, la providencia, bendita sea, ha conducido nuestros esfuerzos de más en mejor, y gracias a su socorro, un bien ha seguido a otro. Es siempre lo mismo cuando uno se fía en la providencia. Si no es hoy, será mañana. ¿Y Emilia? Preguntamos al mismo tiempo Inés y yo. Emilia, señora, se puso a rogar por vos cuando os despedisteis de ella, y todos los días repitió su plegaria, no tan solo bajo las velas del buque, sino bajo nuestro techo en Australia. Cuando perdimos de vista las costas de Inglaterra, me comunicaron la desgracia que había ocurrido en Yarmouth y que la tierna solicitud de Mr. David nos había ocultado. No quise ponerla en conocimiento de Emilia todavía, pues demasiada era ya su tristeza, y temía que fuese para ella un golpe cruel. Pero como hubo enfermos a bordo, ella los cuidó, y también a los hijos de nuestros compañeros de emigración. Esta distracción, el hacer bien, la sostuvo durante la travesía. ¿Y cuándo tuvo conocimiento de ella? Un año después no le había aún dicho nada, continuó Mr. Daniel Peggoty. Habitábamos entonces una solitaria vivienda, en medio de los más hermosos árboles y de rosales de aquel país, que coronaban con sus guirnaldas la techumbre de nuestra cabaña. Mientras yo estaba trabajando en el campo, vino un viajero del condado de Norfolk, en Inglaterra. Le hicimos, como era justo, la hospitalaria acogida que no se niega a nadie en la colonia. Conservaba un antiguo periódico y una relación impresa de la tempestad en Yarmouth. Así supo Emilia la triste noticia. Cuando entré aquella noche, me encontré con que lo sabía todo. Mr. Daniel pronunció estas palabras con una voz triste y con la tristeza que expresaba su hermosa cabeza cuando era desdichado. ¿Y qué efecto produjo esta noticia en Emilia? Preguntamos. Estuvo afectada por mucho tiempo, dijo, aunque hoy ya está repuesta de esa larga emoción. La soledad concluyó por hacerle bien. La soledad con las ocupaciones de nuestra quinta, porque en todo se interesa, en todo toma parte. Tal vez no reconocieseis ahora a mi Emilia, Mr. David. ¿Tan cambiada está? No podría afirmarlo, pues la veo todos los días, pero se me figura que sí. Encontraríais a una mujer delgada, de facciones finas, de ojos lánguidos, con la cabeza siempre inclinada sobre el pecho y con un acento tranquilo, casi tímido. Tal es Emilia, añadió mirando la llama de la chimenea, como si su querida sobrina hubiese sido evocada por aquel tierno recuerdo. Escuchábamos en silencio. Unos creen que ha tenido una pasión desgraciada, continuó, otros que iba a casarse cuando la muerte le robó a su amado. Pero nadie sabe la verdad. Emilia hubiera podido casarse varias veces, pero me ha dicho con frecuencia: Tío mío, se ha concluido para mí. Alegre y afectuosa para conmigo, reservada cuando no estamos solos, pronta en acudir a enseñar a un niño o cuidar un enfermo, sin considerar la distancia, dispuesta a prestar algún servicio a una novia, aunque ya ha hecho varios matrimonios sin asistir a uno solo. Amada de todos, y de su tío más que de nadie, buscada por todo aquel que sufre o atormenta el pesar. Tal es mi Emilia. Mr. Daniel
Se pasó su mano por los ojos y separó la vista del fuego dando un suspiro. ¿Está aún Marta en vuestra compañía? Pregunté. Marta se ha casado, Mr. David, en el segundo año de nuestra emigración. Un labrador que conducía los caballos de su amo de un establecimiento a otro se detuvo en nuestra casa, vio a Marta y propuso hacerla su esposa. Las mujeres son muy escasas en Australia. Tenía algunas economías y deseaba cultivar una hacienda por cuenta propia. Marta me consultó suplicándome contase su historia al labrador. Así lo hice, y como éste persistió en su idea, se casaron y viven en un apartado rincón, a 400 millas de toda ciudad y aldea, sin escuchar más voces que las suyas y los cantos de los pájaros. ¿Y Mistress Gummidge? Con esta pregunta desperté un agradable recuerdo, pues Mr. Daniel Peggoty lanzó una sonora carcajada y se frotó las piernas con ambas manos, como hacía otras veces cuando se contaba algún cuento risible en la casa barca. ¿Queréis creerlo? Contestó. La buena mujer ha tenido quien solicite su mano. El cocinero de un buque, que se había hecho colono, me propuso casarse con ella. Es cierto, como os lo digo, Mr. David. No había visto nunca reír de tan buena voluntad a Inés. La había contagiado la alegría de Mr. Daniel, y yo también hubiera debido apretarme las caderas mientras que nuestro huésped seguía frotándose las piernas. ¿Y qué respondió Mistress Gummidge? Pregunté cuando la risa me dejó hablar. Mistress Gummidge, continuó Mr. Daniel, en vez de decir gracias, os lo agradezco infinito, pero no quiero casarme a mi edad. ¿Qué creéis que hizo Mr. David? Cogió un cubo lleno de agua que estaba a su lado y lo puso por montera al cocinero, que pedía socorro a gritos. Yo llegué y le pude libertar de aquella embestida. Mr. Daniel reía a carcajadas, e Inés y yo hacíamos otro tanto. Debo añadir, para hacer justicia a la buena mujer, prosiguió Mr. Peggoty cuando nos cansamos de reír, que ha sido para Emilia y para mí lo que prometió ser. Es la mejor, la más servicial y complaciente de todas las criaturas. No la he oído quejarse una sola vez, ni aun cuando llegamos y todo era nuevo para nosotros en la colonia. Desde que hemos abandonado Inglaterra, si piensa en el pasado no habla de él. Permitidme que os hable también de Mr. Micawber, le dije. Ha satisfecho todos los compromisos que tenía aquí, hasta su letra en favor de Traddles. ¿Os acordáis, Inés mía? De esto deduzco que ha prosperado. Pero, ¿cuáles son las últimas noticias que podéis darnos de él? Mr. Daniel Peggoty se sonrió y, escudriñando los bolsillos de su levita, sacó un rollo de papeles, de los que eligió un periódico. Vais a saberlo, Mr. David, me dijo. Mr. Micawber ha abandonado el campo y se ha establecido en Puerto Middlebay Harbour, donde hay una ciudad y un puerto. ¿Con que Mr. Micawber estaba antes en el mismo distrito que vos? Pregunté. Sí, y también hizo perfectamente su negocio. Se dedicó con energía a la colonización y hoy día es uno de los magistrados de Middlebay Harbour. ¿Un magistrado, decís? Mr. Daniel, por toda respuesta, abrió el periódico que se intitulaba El Puerto Middlebay Times y me indicó el artículo siguiente que leí en alta voz. Ayer se ha celebrado en la gran sala del hotel el banquete ofrecido a nuestro distinguido conciudadano Wilkins Micawber, esquire, juez de paz del distrito de Puerto Middlebay. La afluencia era inmensa. La gente se apretaba en las escaleras y pasillos. En la mesa se encontraban 47 convidados. Lo más selecto del bello sexo de Puerto Middlebay ha acudido para honrar a un miembro tan considerado y popular en la colonia. El doctor Mell, el director de la escuela elemental de Puerto Middlebay, presidía el banquete, teniendo a su derecha al honorable Mr. Micawber. Concluida la comida, se ha cantado el non vobis, admirablemente ejecutado, y hemos reconocido fácilmente el timbre argentino del notable aficionado Wilkins Micawber, hijo. Los brindis patrióticos se han seguido como de costumbre.
siendo acogidos con entusiasmo por los fieles vasallos de su majestad. El doctor Mell ha pronunciado un discurso lleno de sentimiento, terminando por las siguientes frases: al ilustre convidado, honor de nuestra colonia, que no nos abandone nunca si no es por su propia felicidad, y que pueda prosperar tanto entre nosotros que le sea imposible ser más feliz en otra parte. Es muy difícil describir el entusiasmo excitado por este discurso. Los aplausos han resonado como el fragor de una tempestad. En fin, restablecido el silencio, Wilkins Micawber Esquire se levantó para dar las gracias. No teniendo aún nuestro periódico completo su personal de taquígrafos, no podemos seguir a nuestro elocuente conciudadano en los floridos períodos de su elocución. Bastará con decir que el orador ha pronunciado una obra maestra. Lo que más ha conmovido al auditorio ha sido cuando, dirigiéndose a los jóvenes que le escuchaban, ha manifestado su entrada en la carrera de un modo harto penoso, y ha aconsejado a los que tuviesen la esperanza de llegar, como él, a una buena posición social, evitar los escollos financieros que se llaman letras de cambio, y esos bancos de arena que se conocen bajo el nombre de deudas de una liquidación difícil. Las mejillas más varoniles se han visto cubiertas de lágrimas. Se ha brindado después, entre otras personas, por el doctor Mell, por mistress Micawber, que saludó graciosamente desde la galería reservada, donde numerosas bellezas lucían sus encantos y sus trajes, por mistress Richard Bigg, antes Miss Micawber, por mistress Mell, por Mr. Wilkins Micawber, hijo, que ha excitado la hilaridad general, respondiendo con su original alegría que no se sentía con fuerzas para dar gracias con un discurso, pero que respondería con una canción si se lo concedían. En fin, por toda la familia Micawber. Concluidos los brindis, desaparecieron las mesas y las sillas como por encanto, y la sala del banquete quedó convertida en un salón de baile. Entre los adoradores de la diosa Terpsicore, que han pisoteado el pavimento con sus ligeros pasos hasta que los rayos del sol han hecho palidecer las luces artificiales, se han notado principalmente Wilkins Micawber, Esquire hijo, y la amable Miss Helena, cuarta hija del doctor. Volvía a leer las líneas en que figuraba el nombre del doctor Mell, gustoso en saber que había mejorado la posición del antiguo maestro de la escuela de mi magistrado de Middlesex, cuando Mr. Daniel Pegotty me indicó otro párrafo del periódico en que, atraído por mi propio nombre, leí lo siguiente: al célebre escritor David Copperfield. Mi apreciado señor, muchos años han pasado desde que tenía el gusto de ver al que el buril ha hecho conocer a una gran parte del mundo civilizado, y cuya fisonomía es particularmente familiar a la imaginación de sus numerosos lectores. Pero, apreciado señor, aunque las circunstancias, independientes de mi voluntad, me hayan arrancado a la sociedad personal del amigo y compañero de mi juventud, no he perdido de vista su glorioso triunfo. Que en vano el mar entre nosotros ruge. Barnes. Estas circunstancias no me han impedido tomar parte en los banquetes intelectuales que este amigo nos sirve en sus obras. No puedo, pues, mi estimado señor, dejar partir de estos lugares a un individuo que entrambos amamos y respetamos, sin aprovechar la ocasión de daros las gracias públicamente, por la vía de la prensa, en mi nombre, y me atrevo a añadir en nombre de todos los habitantes de Puerto Middleby, por los íntimos regocijos de que sois el maravilloso motor. Continuad, mi apreciado amigo, a fe que no sois ni desconocido, ni poco apreciado en estas regiones, aunque lejanos de nuestros amigos, no somos olvidadizos, ni lánguidos, puedo añadir, lentos en alabarlos. Nadie podría calumniarnos aplicándonos el verso de Goldsmith: aislado, sin amigos, triste y lento. Continuad vuestro vuelo de águila. Los habitantes de Puerto Middleby podrán seguirlo con placer, distracción e instrucción. En el número de los ojos que vuelven hacia vos sus miradas desde esta parte del globo, se contará siempre, mientras tenga vida y luz, el ojo perteneciente a Wilkins Micawber, magistrado.
Recorriendo las otras columnas de Middleby Times, comprendí que Mr. Micawber era un corresponsal diligente y estimado de dicho periódico. En el mismo número había otra carta suya relativa a la construcción de un puente. En la cabecera de la página de anuncios se hacía esperar al público una segunda edición de una colección de sus cartas en un volumen considerablemente aumentado, y mucho me equivoco si el artículo de fondo no era también de Mr. Micawber. El nombre de Mr. Micawber resonó muchas veces en nuestras conversaciones con Mr. Daniel Peggoty, que pasó todas sus veladas con nosotros durante su permanencia en Londres, que fue de un mes, poco más o menos. Su hermana y mi tía vinieron a Londres para verlo, y cuando partió, Inés y yo fuimos a despedirlo hasta el puente de la nave que lo conducía de nuevo a Australia. No le volveremos a ver más en este mundo. Antes de abandonarnos, fue a Yarmouth para visitar una lápida de mármol que había hecho colocar en memoria de Cham. Mientras él rogaba y yo copiaba la sencilla inscripción grabada en la lápida, vi que se agachaba y cogía un poco de césped con tierra. Es para mi Emilia, Mr. David, me dijo. Se lo he prometido antes de dejarla. Fin del capítulo 36. Capítulo 37 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 37. Último cuadro retrospectivo. La historia de mi vida se acaba aquí. Quiero, sin embargo, por última vez, antes de cerrar estas páginas, lanzar una mirada al tiempo pasado. Me veo con Inés a mi lado, haciendo el viaje de la vida. Nos rodean nuestros hijos y amigos, y escucho en lo largo del camino algunas voces que no me son indiferentes. ¿Qué rostros son los primeros que distingo en esos grupos que van y vienen? Helos todos aquí, volviéndose hacia mí, en el momento en que hago esta pregunta a mi imaginación. Es mi tía, con gafas de un número más bajo, anciana de 80 años al menos, pero siempre erguida y diligente andarina, que hace su paseo de 6 millas de una tirada en pleno invierno. Con ella, no abandonándola nunca, está Peggoty, mi antigua criada, también con gafas, acostumbrada a coser a la luz del quinqué todas las noches, y no sentándose nunca a trabajar sin un cabo de vela, una cinta de medir liada en un molino en miniatura, y una almohadilla en cuya tapa hay una lámina representando la catedral de San Pablo. Las mejillas y los brazos de Peggoty, tan apretados y rojos cuando yo era niño, y me extrañaba que los pájaros no los picoteasen con preferencia a las manzanas, han perdido la admirable frescura de sus buenos tiempos. Sus grandes ojos negros, que sombreaban todo el rostro con sus reflejos, brillan aún, pero débilmente. El índice de su mano, tan rudo que le comparaba yo con una lima, es siempre el mismo, y cuando veo al más joven de nuestros hijos ir y venir entre ella y mi tía, recuerdo el ensayo de mis primeros pasos en el salón de Blunderstone. Hemos consolado a mi tía de su antiguo abatimiento. Es la madrina de una verdadera Betsy Trotwood, y Dora, que sigue a Betsy, dice ella misma que mi tía la mima mucho. Algo abulta la faltriquera de Peggoty. Es el libro de los cocodrilos, un poco destrozado por el tiempo y al que faltan algunas hojas. Pero mi antigua criada lo muestra a los niños como una preciosa reliquia. Nada me divierte tanto como ver a un muchachito, vivo retrato de su padre, que lee a su vez la historia de los cocodrilos y me recuerda a mi antiguo amigo Brooks de Sheffield. En medio de mis hijos, durante las vacaciones, veo a un anciano que fabrica gigantescas cometas y las sigue en los aires con la vista con una alegría indecible. Me estrecha la mano cordialmente y me dice al oído, guiñando un ojo de un modo significativo: Trotwood, creo que sabréis con placer que pienso concluir mi memoria cuando no tenga nada que hacer. Vuestra tía es la mujer más extraordinaria de la tierra. Creedme. ¿Quién es esa señora de talle encorvado que se apoya en un bastón
y vuelve hacia mí un rostro en que se descubren algunas señales de su antigua belleza y de su indomable altivez, que lucha en vano con la expresión de la falta de juicio. Está en un jardín, y a su lado hay otra señora más joven, de facciones angulosas, con una cicatriz en el labio. Escuchemos lo que se dicen. Rosa, he olvidado el nombre de este caballero. Rosa se acerca a su oído y le dice: es Mr. Copperfield. Me alegra mucho el veros, caballero. Observo con pena que estáis de luto, y espero que el tiempo será clemente para con vos. Su compañera, impacientada, la riñe, le dice que no llevo luto, quiere que me mire mejor y se esfuerza por despertar su memoria, pero ella me dice: ¿habéis visto a mi hijo, caballero? ¿Os habéis reconciliado? Fija en mí una mirada más profunda, lleva una mano a su frente, exhala un gemido y exclama con acento terrible: Rosa, acercaos a mí. Ha muerto. Rosa se arrodilla a sus pies, ya acariciándola, ya reprochándola su conducta pasada, y diciendo con voz sombría: le amaba más que vos. Después la toma en sus brazos y la mece como a un niño que se quiere dormir. Así las dejo, así las encuentro, así continúan hace 10 años. ¿Qué buque es ese de la India que va a entrar en el puerto a toda vela? ¿Quién es esa dama inglesa casada con un viejo creso gruñón de Escocia? ¿Es efectivamente Julia Mills? Sí, Julia Mills, la misma en carne y hueso, con un tocado rebuscado, de áspero humor, con un criado negro que le presenta una bandeja de oro con cartas y tarjetas, y una cámara de tinte cobrizo con un turbante liado alrededor de su cabeza, que le sirve el té en su gabinete particular. Pero Julia no lee ya periódicos, no canta la romanza de la muerte del amor, se pelea continuamente con su viejo creso escocés, especie de oso de color amarillento. Julia nada en oro, no habla más que de oro, y no piensa en otra cosa. La prefería en el desierto del Sáhara. O tal vez sea este el verdadero desierto del Sáhara, porque en vano Julia posee una casa suntuosa, en vano recibe numerosa sociedad y da todos los días comidas espléndidas. No apercibo en torno suyo ninguna verdura, ni el menor fruto, ni la flor más sencilla. Yo también frecuento lo que Julia llama la sociedad. Encuentro a Mr. Jack Maldon, que sigue en su lucrativo empleo, burlándose del que se lo hizo dar, y hablándome del doctor Strong como de una agradable antigualla. Ay, si la sociedad es esa reunión de caballeros y señoras de cerebro vacío, si la buena educación consiste en afectar indiferencia por todo lo que puede avanzar o retardar el progreso de la raza humana, creo, Julia, que nos hemos realmente extraviado en nuestro desierto de Sáhara, y que haríamos mejor tratando de encontrar una senda para salir de él. Ah, también vos aquí, doctor, siempre nuestro buen amigo, trabajando en vuestro diccionario, que está en la letra D, y dichoso en vuestro hogar con vuestra esposa. Salud al viejo general, que no ejerce ya la misma influencia en la casa. Vengo a vos el último, en vuestro estudio de hombre de leyes, mi querido Traddles. En este estudio se trabaja de firme. La cabeza de mi amigo empieza a lucir su calva, pero los cabellos que le quedan son más indóciles que lo fueron nunca, irritados por el roce continuo de la peluca de los togados. Su mesa está cubierta de montones de papeles, y le digo lanzando una mirada a nuestro alrededor: si Sofía fuese ahora vuestro pasante, Traddles, tendría bastante que hacer. Tenéis mucha razón en decirlo, mi buen Copperfield, pero eran unos hermosos tiempos cuando vivíamos en el patio de Holborn. ¿No es verdad, amigo mío? Cuando Sofía os presagiaba que seríais juez un día. Pero no hablaban de vos en el foro como hablan hoy. En todo caso, dijo Traddles, si soy juez alguna vez. Pero sabéis que lo seréis. Pues bien, mi querido Copperfield, cuando lo sea, diré aún que eran unos hermosos tiempos,
aquellos en que vivíamos en el patio de holborn. Nos paseamos con los brazos entrelazados. Debo comer en casa de Traddles. Es el cumpleaños de Sofía. Y paseándonos, Traddles me cuenta cómo debe considerarse feliz. Realmente, mi querido Copperfield, he logrado todo cuanto deseaba. Mi suegro, el reverendo Horacio, ha obtenido un beneficio eclesiástico de 450 libras esterlinas anuales. Nuestros 2 hijos reciben una buena educación y se distinguen por sus progresos y por la bondad de su carácter. 3 de mis cuñadas están casadas convenientemente. 3 viven con nosotros, y las otras 3 dirigen la casa de su padre desde la muerte de Mistress Creule. Todas son felices. Excepto la beldad de la familia, dijo Traddles. Sí, es una desgracia que se casara con un indigno vagabundo. La pobre muchacha se ha dejado seducir por falsas apariencias de lujo. Pero ahora que estamos libres de ese bribón y que ella vive con nosotros, es necesario que la consolemos como mejor nos sea posible. La casa de Traddles es justamente una de las casas en que Sofía y él se alojaban imaginariamente en sus paseos. Es una casa bastante grande, pero Traddles tiene sus papeles en su tocador y sus botas con los papeles. Sofía y él han elegido sus habitaciones en el piso superior, reservando las mejores para la beldad de la familia y las otras 2 hermanas. No tienen cuartos desocupados, porque, sea con un motivo, sea con otro, vienen con mucha frecuencia las otras hermanas. Entremos. Todas se precipitan a nuestro encuentro y presentan su mejilla a Traddles, que se sofoca en breve. Allí está establecida a perpetuidad la pobre beldad, viuda y madre de una encantadora niña. Es el cumpleaños de Sofía, he dicho, y por lo tanto estarán en la mesa las 3 hermanas casadas, con sus maridos, el hermano de uno de estos, un primo, y la hermana de otro de los esposos, que me parece es la prometida del primo. Traddles, siempre sencillo y sin ceremonias, como antiguamente, se sienta en la cabecera de la mesa como un patriarca, y Sofía en el otro extremo, radiante de júbilo. Un hermoso frutero, que no es de metal inglés, como tampoco los cubiertos, adorna el centro de la mesa. Y ahora termino, aunque a pesar mío, y todas estas alegres fisonomías se disipan. Una sola permanece en su sitio, una sola, que me sonríe con una sonrisa celestial. Vuelvo la cabeza y la veo en su simpática serenidad. Mi lámpara arroja una débil claridad. Escribo hasta muy tarde, y sin embargo no estoy solo. Ella está a mi lado. Ella, a quien debo cuanto soy. Oh, Inés, alma de mi vida, haga Dios que puedas mirarme del mismo modo cuando sienta que el sueño eterno va a cerrar mis párpados. Pueda yo verte cuando las realidades mundanas se desvanecerán para mí como las imágenes de mis recuerdos, en el mismo sitio, sonriéndome con la misma sonrisa y señalando el cielo con tu mano extendida. Fin del capítulo 37 de la segunda parte. Y fin de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Narrado por Monse González para LibriVox.org.